Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El último electopanel publicado por Electomanía refleja una leve mejora de la izquierda, aunque el Partido Popular se mantiene como claro ganador de unas hipotéticas elecciones generales y consolida la tendencia al alza registrada en las últimas 3 semanas. Según la encuesta, el PP alcanzaría el 32,3% de los votos, lo que supone un aumento de medio punto porcentual respecto al mes pasado y se traduciría en torno a 133 escaños. En segundo lugar se sitúa el PSOE, que registra un pequeño repunte tras varias semanas de caída. Los socialistas subirían hasta el 26,9% de intención de voto, una décima más, un 0,1% más que la semana pasada, aunque todavía lejos del 29,1% que marcaba hace un mes, ya que con este resultado que obtiene ahora mismo obtendría alrededor de 103 diputados. Vox se mantiene como tercera fuerza con un 19,7%, apenas una décima menos que el anterior panel. Pese a la estabilidad semanal, la tendencia es claramente positiva. El partido de Santiago Abascal ha pasado del 17,3% registrado el 14 de septiembre a rozar ahora el 20%, lo que le permitiría sumar unos 70 escaños. Con estos datos, el bloque de la derecha alcanzaría 203 diputados. En el espacio a la izquierda del PSOE, Sumar experimenta un ligero repunte hasta el 5%, lo que se traduciría en 8 diputados, mientras que Podemos retrocede al 4,1% y obtendría alrededor de 5 escaños. Bueno, pues segunda encuesta que comentamos hoy. Ahora comentaré también la de 40dB que acaba de salir en El País. Bueno, se la comento directamente. En 40dB, la encuestadora del periódico El País titula de la siguiente manera: Vox se dispara al 18% y eleva a 13 puntos la ventaja del bloque de la derecha. Estaría el PP en el 31,5%, PSOE en 27,1%, Vox en el 17,9%, 18%. Al final, pues todas las encuestas, la de Sociométrica que antes comentábamos, la de Electomanía, la de 40dB, reflejan que solo hay un partido que sube como la espuma con respecto a 2023. En 2023 estamos hablando de hace 2 años y medio, y es Vox. Vox está, pues según las encuestas, según las distintas encuestas, en una horquilla entre 62 y 70 escaños. La vez anterior sacó 33. Todo apunta a escenario extremeño en las elecciones. Y ya lo comenté la semana pasada, hace 6 meses yo hubiera dicho que aunque el Partido Popular ganara por mayoría y pudiera completar la absoluta con Vox, que muy posiblemente optaría por pedir al PSOE, a un PSOE ya sin Sánchez, después de la derrota, que apoyara desde fuera a Feijóo, permitiéndole con su abstención la investidura. Ahora ya no estoy tan seguro de que esa opción vaya a producirse. No sé si le va a quedar margen al Partido Popular para no pactar con Vox. Desde luego su electorado no lo entendería que no pactara. Por eso en Extremadura, pues al final va a haber pacto. No podía ser de otra manera. En Aragón, al final, pues habrá pacto. Y en las elecciones generales, pues yo creo que también, o al menos cada vez es más probable. Observen ustedes en la evolución de las encuestas que están saliendo algún detalle importante. El Partido Popular es verdad que no sube significativamente con respecto a 2023. En alguna encuesta sube un poquito, en otras baja un poco, pero podemos decir en general que se mantiene estable con respecto a 2023. Sin embargo, Vox sube como la espuma. ¿Cómo es eso posible? Si el Partido Popular no se despeña y Vox duplica resultados, pues de algún lado tiene que estar saliendo el voto. Y al final el voto, pues de donde está saliendo es de la izquierda. La izquierda está perdiendo votos a chorros hacia Vox, bien directamente, bien indirectamente a través de la abstención o del PP. Es decir, voto de izquierda que va a la abstención o al PP, mientras que voto de la abstención o del PP va a Vox. Con lo cual, pues se demuestra algo
que algunos intentamos infructuosamente señalar antes de las elecciones de 2023, que el crecimiento de Vox no daña al PP, a quien daña es a la izquierda. Pero en 2023, pues los brujos visitadores de Génova 13, pues convencieron a Génova 13 de que se pegara un tiro en el pie, y de rebote nos lo han dado a todos y hemos tenido que aguantar 4 años más a Sánchez. Vox está subiendo y eso no le hace perder al PP fuerza, con lo cual pues se demuestra que había que haber apostado en 2023 por esa solución, no por intentar conseguir una ilusoria mayoría absoluta Feijóo, que nunca iba a conseguir, sino por tratar de que Vox y PP sumaran el mayor número posible de escaños, estuvieran como estuvieran repartidos entre los dos. Y para que sumaran el máximo de escaños era necesario que Vox se acercara al 20%, porque en el tramo del 10 al 20% es donde se produce la subida más acusada en escaños. Pero bueno, en fin, tampoco hay que llorar por la leche derramada. El caso es que para las próximas elecciones todas las casas de encuestas dan a Vox y PP por encima de los 200 escaños y al PSOE cada vez más cerca del límite psicológico de los 100. Si empieza a caer por debajo de los 100 Sánchez, ya está absolutamente muerto políticamente el Partido Socialista. No podría aguantar el bajar de nuevo de esa cota psicológica de los 100 diputados. Y recuerden que después del palo de Extremadura, pues queda menos de un mes ya para el palo de Aragón, que va a ser un palo para el Partido Socialista. Abascal ya ha anunciado que va a desembarcar en la campaña de Aragón para repetir la estrategia que ya utilizó en Extremadura, recorrer pues prácticamente pueblo a pueblo. Escuchen. Santiago Abascal se volcará en la campaña electoral de Aragón. El presidente de Vox, considerado el principal reclamo electoral del partido, seguirá una estrategia similar a la ya desplegada en Extremadura y pasará gran parte del mes que resta en la comunidad. Abascal acompaña al candidato aragonés de la formación Alejandro Nolasco con el objetivo de lograr un aumento significativo de escaños. La dirección de Vox confía en sumar más de 4 diputados, aunque reconocen que duplicar la representación será complicado. Pese a ello, Abascal está decidido a implicarse al máximo y comenzará de inmediato. Este mismo día aterriza en Aragón para participar en la presentación de candidatos, un acto que ha querido celebrar en Teruel. Bueno, pues en Aragón la verdad es que el sistema electoral es un poco raro en el sentido de que da una sobreprima a Teruel y a Huesca, sobreprima que es la que permite que algunos partidos residuales todavía continúen por ahí dando la plasta. Bueno, el caso es que al final, pues con sobreprima o sin sobreprima, la única manera de que la gente te vote es llegar a la gente. Y hay 2 maneras de llegar a la gente. Uno, a través de los medios de comunicación. Perdón, hay 3 maneras. Una, a través de los medios de comunicación. Eso está vetado para Vox, porque el 95% de los medios de este país trabajan al servicio del bipartidismo tradicional, y unos por unas cosas, otros por otras, pues odian, machacan, insultan o ningunean a Vox, con lo cual, pues eso, descartado. Tampoco importa demasiado, porque ya la influencia que tienen los medios tradicionales cada vez se aproxima más al cero pelotero. Segunda forma, a través de las redes. Ahí, pues hombre, Vox hace mucho tiempo que tiene una maquinaria muy bien engrasada, ayudada además porque el electorado de Vox es un electorado joven, electorado muy dado a los nuevos canales de comunicación, pues que si los youtubers, que si los twitchers, que si los instagramers, que si los tiktokers, y bueno, pues gente próxima a Vox pues tiene canales muy exitosos en cualquiera de esas redes, así que eso lo tiene Vox controlado. Y queda una tercera forma de llegar al electorado que sustituye al acceso a través de medios tradicionales, que es el patearse el territorio pueblo a pueblo.
Hay mucha gente que no es consciente de que Vox pone un esfuerzo infinito en lo que es la presencia en la calle, precisamente para puentear a los medios tradicionales. En estos momentos, pues habrá en toda España un centenar de carpas informativas de Vox en distintos pueblos de distintas comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues para hacerse visible, para estar allí, poder a los vecinos que pasan darles la oportunidad de hablar cara a cara, etcétera. Todo eso, pues que parecía que en el mundo tecnologizado había quedado superado, pues sin embargo ha demostrado ser enormemente efectivo. Esa campaña en la calle ha servido para consolidar una presencia de Vox en Cataluña, por ejemplo, que era impensable hace no demasiado tiempo, y está sirviendo en muchos lugares para crear estructura de partido. Y en Extremadura se ha demostrado que esa campaña de puestos, junto con las visitas de líderes de Vox, especialmente a Abascal, pues al final arrastra un montón de voto. Y bueno, pues en Aragón Abascal seguirá el guión de las extremeñas y el resultado será muy posiblemente igual al de las extremeñas o incluso mejor, en el sentido de que es posible que el PSOE se meta una castaña aún mayor que la de las extremeñas. De hecho, tal como van las encuestas, yo pues no me atrevería a descartar del todo la posibilidad de un sorpaso de Vox al PSOE. No es lo más probable. Muy posiblemente Vox se quede cerca del PSOE, pero no le dé el sorpaso. Pero por primera vez existe la posibilidad de que ese sorpaso se dé, y desde luego eso sería para el Partido Socialista un auténtico drama. En cualquier caso, con sorpaso o sin él, lo más probable es que sin él, el PSOE va a tener otro mal resultado. Vox más PP van a sacar mayoría absoluta en Aragón, podrán conformar gobierno y será un segundo palo para un Pedro Sánchez que ya pues está prácticamente en la lona. Ya difícilmente puede aguantar mucho más. Bueno, puede aguantar hasta 2027 porque no hay mayoría para echarle con una moción de censura, pero bueno, puede aguantar con su partido cayéndose a jirones. En fin, ya veremos. 8 de febrero, elecciones en Aragón, y posiblemente los resultados pues sean muy esperanzadores para todos. Mientras tanto, ¿qué pasa al otro lado del charco? Pues que en Venezuela Trump ya controla el petróleo y estaría preparando un encuentro con Delcy Rodríguez y otro con María Corina Machado. Escuchen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración prepara un encuentro con Delcy Rodríguez y que los contactos con representantes del poder venezolano avanzan muy pronto, en paralelo a una ofensiva de Washington para controlar el petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro. Trump vinculó los planes políticos y energéticos al asegurar que Estados Unidos ya está recibiendo crudo venezolano y que las decisiones sobre quién podrá operar en el país se tomarán desde la Casa Blanca. Al bordo del Air Force One, afirmó que Washington ha comenzado a apropiarse del cargamento de petróleo, con un primer volumen de hasta 50 millones de barriles, valorados entre 4.000 y 4.200 millones de dólares. Trump defendió que el control del crudo es clave para garantizar precios bajos de la energía y condicionar el futuro político del país. En ese contexto confirmó contactos con las autoridades interinas encabezadas por Delcy Rodríguez, sin cerrar la vía paralela con la oposición democrática, incluida la anunciada recepción de María Corina Machado en Washington. Bueno, pues Trump ya ha tenido una primera reunión con las petroleras. Trump es ya el que maneja en la práctica el petróleo venezolano. Ya les dije que con ese petróleo Trump va a hacer dos cosas. Primero, saldar la deuda que tenía el gobierno venezolano con Chevron, la petrolera americana, que le adeudaba varios miles de millones de dólares desde tiempo inmemorial. Segundo, pagar el despliegue militar. El contribuyente americano no va a poner ni un dólar para echar a esta gentuza chavista, porque se puede pagar con el petróleo venezolano. Y tercero, lo restante, pues emplearlo en la reconstrucción de Venezuela. Pero para que eso pase, es necesario tomar el control de la industria petrolífera y que las empresas
del sector petrolífero inviertan dinero en modernizar un sector que se cae a pedazos gracias al socialismo que ha estado gobernando Venezuela en estos últimos años. Hace falta poner otra vez los pozos petrolíferos a funcionar a pleno rendimiento, y de ahí esa reunión de Trump con las petroleras. Pero lo que le han respondido a las empresas del sector petrolífero es algo, pues hombre, de cajón, que encantados de invertir en Venezuela, pero cuando de verdad haya signos de que allí la situación es estable, es decir, de que ha caído el régimen, de que ya hay un marco jurídico que permita a las empresas invertir sin temor a que pasado mañana les vuelvan a expropiar o les cambien las normas de juego. Y tercero, hombre, pues que haya un gobierno democrático con el que se pueda tener una interlocución, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, lo previsto. Trump les dijo, aquí tenéis esta oportunidad de inversión, y los otros le dijeron, estupendo, pero primero tenemos que ver que efectivamente se han implementado los cambios. En ese sentido, pues Trump ya está preparando los pasos 2, 3, 4 y 5, y está hablando de un posible encuentro con Delcy Rodríguez en Washington. Delcy Rodríguez intenta ganar tiempo como sea. Por otro lado, Trump se reunirá con María Corina Machado esta semana. María Corina Machado es uno de los candidatos a recibir el apoyo de Trump en unas elecciones libres a celebrar, esperemos que dentro de no mucho. Pero aquí sigue el mismo problema. Todavía no ha colapsado del todo el régimen chavista. El régimen chavista todavía tiene el control de todas las pistolas, las policiales y las militares. La gente en Venezuela sigue sin atreverse a salir a la calle a celebrar, pues por miedo a lo que pueda pasar. Hay reportes de gente que es parada en la calle y a la que los matones del régimen le revisan el móvil a ver si tiene mensajes apoyando la intervención americana. Es decir, todavía siguen los gánsteres del chavismo marcando el paso. Todavía no se han desmontado las estructuras del régimen y todavía la población no puede expresarse libremente. Hay una piedra de toque fundamental para ver cuándo colapsa el régimen, que es el tema de la liberación de los presos. Luego hablaremos de ello dentro de 10 minutos a las 8. Pero pues Trump no es un señor que se centre en un problema y hasta que no está completamente resuelto, pues entonces no da el paso siguiente de abordar el otro problema. Trump, pues hombre, parece que tiene varias neuronas, entonces pues puede trabajar en varias cosas a la vez, y de hecho todavía no está resuelto como hay que resolver lo de Venezuela, y ya está Trump señalando las consecuencias que la resolución de Venezuela va a tener para Cuba, y advirtiendo a Cuba. Escuchen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una dura advertencia al gobierno de Cuba al instarle a alcanzar un acuerdo con Washington o enfrentarse a consecuencias que no detalló. El mandatario aseguró además que el suministro de petróleo y los recursos financieros procedentes de Venezuela hacia La Habana quedaron cortados a partir de ahora. Según el presidente estadounidense, Cuba ha dependido durante años del respaldo económico y energético venezolano. Además, Trump añadió que el escenario regional ha cambiado y subrayó el papel de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, Trump lo que ha hecho ha sido expresar lo que es un secreto a voces. Cuba no tiene economía. Cuba está en la ruina, está quebrada. El socialismo ha quebrado a Cuba hace muchísimo tiempo. Cuba no podía resistir más que alquilando mercenarios a Venezuela y recibiendo de Venezuela ese dinero que Maduro le quitaba al pueblo venezolano para pagar los 30.000 mercenarios que Cuba tenía allí en el país, regido por el dictador Nicolás Maduro. Ahora se acabó. Cuba pierde la posibilidad de que Venezuela le envíe petróleo o dinero, así que pues no le queda mucho tiempo.
El otro día veíamos cómo Díaz-Canel, el dictador cubano, pues hacía así como una especie de inicio, de principio, de comienzo, de autocrítica en una reunión del partido. Y bueno, pues quizá eso sea indicio de que efectivamente Cuba va a capitular. Ya lo veremos. Por lo pronto Trump le dice a Cuba que negocie esa capitulación ahora que tiene tiempo. Porque desde luego si la situación se descontrola y el régimen colapsa, pues ya no va a haber nada que negociar. Por ejemplo, pues Cuba debería fijarse en lo que está pasando en Irán, donde la situación está en estos momentos enormemente descontrolada. El gobierno ya ha entrado en la fase de represión a sangre y fuego y aún así parece que no es capaz de controlar las protestas. Se habla de al menos 500 muertos, algunas fuentes lo cifran en 2.000. La BBC daba 10.000 muertos hace un par de días. Teniendo en cuenta el prestigio de la BBC, que está en negativo, pues me quedaré con las cifras más conservadoras. 500 muertos al menos en Irán y las protestas continúan. Escuchen. Al menos 500 personas han muerto en Irán desde el inicio de las protestas contra el gobierno hace 15 días, según el último balance difundido por una ONG de activistas de derechos humanos en Irán, con sede en Estados Unidos. La organización cifra además en 10.675 los detenidos, entre ellos 169 menores de edad. El Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Noruega, eleva a 192 el número de fallecidos, si bien admite que algunas fuentes hablan de más de 2.000 muertos, y señala que al menos 9 víctimas eran menores. Por cierto que en Irán se cumple el cuarto día consecutivo sin acceso a Internet, una medida impuesta por las autoridades para frenar las protestas en las principales ciudades del país. La Fiscalía General de Irán ha anunciado que considera a los manifestantes enemigos de Alá, un delito que puede conllevar la pena de muerte. Pena de muerte que ya saben que en Irán se aplica de manera habitual. 2.000 ejecutados en la horca el año pasado por ese régimen repugnante que se dedicaba a financiar pues tanto a grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, etcétera, como a movimientos políticos en todo Occidente. Por ejemplo, a Pablo Iglesias, que trabajaba para la televisión pública de ese régimen que apaliza a mujeres por no llevar el velo y dispersa manifestaciones a tiros. Bueno, pues estamos en estos momentos con ese régimen en una situación confusa, por decirlo de manera breve. Confusa porque parece ser que las protestas continúan en todo el país, parece ser que la represión se ha incrementado, parece ser que al menos habría 500 muertos, quizá muchos más, parece ser que las morgues están desbordadas, parece ser que Irán ha conseguido cerrar Internet y además interferir las señales de Starlink, que como ustedes saben es esa red de comunicación vía satélite que no pasa por Internet y que Elon Musk ha utilizado con éxito, por ejemplo, para abastecer de sistemas de comunicaciones a las fuerzas ucranianas en el frente. En Irán parece ser que Irán está utilizando tecnología china para interferir las comunicaciones de Starlink, lo cual pues plantea dos problemas. Uno, que esa forma de interferir, hombre, la puedes hacer a gran escala en las ciudades. En el mundo rural es muy difícil cubrir todo Irán con esos sistemas de interferencias, así que no se ha perdido del todo la conectividad en el país. Y segundo, que lógicamente esos dispositivos que se utilizan para interferir las redes satelitales de Starlink pues tienen que emitir y emitir con mucha potencia para interferir esas comunicaciones, lo cual pues les hace en el mundo de la radiofrecuencia pues como si tuvieran una baliza enorme.
aquí estoy, soy el cacharro interfiriendo las redes, lo cual evidentemente sirve para señalar objetivos en caso de que se produzca alguna intervención exterior, que en estos momentos no es descartable. Tanto Israel como Estados Unidos están siguiendo de cerca los acontecimientos en Irán. Trump ya había amenazado al régimen iraní con intervenir si se producía un baño de sangre. Se está produciendo un baño de sangre. Y bueno, pues vamos a ver si hay respuesta de Estados Unidos. En fin, luego hablaremos más de Irán porque se están produciendo cambios curiosos de discurso en algunas personas y organizaciones. Pero vamos con una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8, donde abordaremos eso, el tema de los presos políticos en Venezuela, y hablaremos de que por fin, bueno, parece que están en marcha las negociaciones para conformar un gobierno de coalición entre PP y Vox en Extremadura.